Muchas gracias, señor Torres. Si me permite, señor presidente, Sí. tengo copia de lo que he leído para todos y cada uno de los grupos, Claro que sí. como detalle mío, personal y humano también, hacia todos los grupos. Si es tan amable y usted puede dar orden Sí, lo que se sé. reparta, pues muchísimas gracias. Creo que son 5, ¿verdad? 5 grupos. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada, usted. ¿Perdón? Ah, claro. Vale. ¿Tienen todos los grupos? Gracias, señor Torres. Vamos a proceder al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Para ello comenzamos en primer lugar con el Grupo Socialista y tiene la palabra por tiempo máximo de 25 minutos su portavoz, la señora diputada Noelia Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a toda su señoría. Buenos días también, señor Torres, y bienvenido a esta comisión de investigación. El Grupo Parlamentario Socialista pues le agradece su comparecencia y su presencia aquí. Vamos a pasar a hacerle algunas de las preguntas que ya le hemos hecho a otros comparecientes, pues entendiendo que usted aporte lo que crea necesario al objeto de esta comisión. Usted acaba de manifestar en su exposición que ha trabajado durante 8 años en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Trabajó desde el 2003 a 2011, si no he anotado mal, creo que ha dicho desde junio de 2003, y tendremos la oportunidad también de comprobarlo en el documento que usted nos ha pasado y que nos detalla, ¿no? Yo quiero recordarle a todas sus señorías que esta fundación nace en mayo de 2003 y se extingue en mayo del 11, y bueno, dicho esto y enmarcando un poco también el ámbito temporal y al que creo que también nos debemos ceñir en esta comparecencia, le vamos a preguntar, como también hemos hecho con otros comparecientes, nos gustaría que nos dijera, señor Torres, cómo entró usted a trabajar en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Muchas gracias por su pregunta y por todas las preguntas que me hagan todas las personas que están aquí para eso. Yo he venido aquí a dar la cara. Por supuesto, respeto la medida de mantener la mascarilla, aunque es verdad que me hubiera gustado que cuando yo hablase, lo mismo que yo he visto en anteriores a varios compañeros de diversos grupos, no de uno ni de dos, sino de varios, hacer su intervención sin mascarilla y luego se la ponían, pero bueno, yo respeto completamente las normas y no voy a referirme más a ese asunto. Respondiéndole a la pregunta de la portavoz del Grupo Socialista, doña Noelia, le digo lo siguiente. ¿Cómo entré a trabajar en la FAFE? Tuve 2 entrevistas de trabajo. En la primera entrevista ofrecí mis servicios profesionales a FAFE basándome, en primer lugar, en mis estudios universitarios y en mi formación como directivo en diversos centros de gran prestigio académico, como el Centro de Formación Euroforum, que conocerán varios de vosotros, o todos, perdón, el Instituto Internacional de San Telmo, CEPADE, que es Centro de Estudio de Posgrado de Administración de Empresas, de la Universidad Politécnica de Madrid, ESIC, Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Sevilla. En segundo lugar, ofrecí mis servicios profesionales a FAFE basándome en mi experiencia
creo que extensa e intensa, en diversas administraciones públicas. Alcalde de Lebrija, del 79 al 2003, diputado provincial, del 83 al 99, presidente de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, del 88 al 96, presidente de la Sociedad Sevilla Siglo XXI, del 96 al 99, presidente de la Plataforma del Guadalquivir desde el 96 hasta 2011. En todas las responsabilidades referidas, la clave de mi trabajo y la clave para obtener recursos de las distintas administraciones públicas, Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputaciones provinciales, estuvo siempre en los convenios de colaboración que impulsé y gestioné en beneficio de la colectividad. Por lo tanto, igual que había hecho en mis anteriores responsabilidades públicas, ahora, como técnico, no ya como responsable político, sino como técnico, podría trabajar para FAFE y obtener recursos en beneficio de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Lo que hice, pues, en esta entrevista fue poner en valor mi formación y capacitación como directivo y, sobre todo, mi experiencia en la administración pública para obtener recursos externos. En una segunda entrevista, la Dirección General Técnica de FAFE me da respuesta positiva a mi petición de trabajar para FAFE y se me hace un contrato temporal. Temporal. Año y medio más tarde, en diciembre del 2004, se me hace un contrato indefinido. Esto es mi respuesta a la pregunta de su señoría. Perdón. Sí, gracias. Señor Torres, ha relatado usted tanto en su exposición como en el documento que nos ha hecho llegar, bueno, que usted trabajaba como director de recursos externos de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, primero con un contrato temporal, acaba de decir, y después de forma indefinida, pero nosotros queremos saber, señor Torres, en qué consistía su trabajo y qué funciones desempeñaba. Muy bien, muchas gracias. Puedo responder, ¿verdad? Mi trabajo estaba claramente definido. Obtener recursos externos en beneficio de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de sus objetivos. A eso me dediqué y eso es lo que hice con todo mi esfuerzo e ilusión, igual que siempre había trabajado en mis anteriores responsabilidades. Ya. Sí, señor Torres, reconocemos que la Fundación FAFE en sus años de existencia se estructuraba en direcciones y áreas de trabajo. Como cualquier trabajador, pues usted tendría que rendir cuentas a sus superiores y, queremos que nos cuente desde el Grupo Parlamentario Socialista quién era su superior jerárquico en la FAFE. Muchas gracias. Pues mire, evidentemente, como cualquier trabajador, tiene que dar cuenta de su rendimiento y de su trabajo. Cada 15 días yo iba a la sede de FAFE, a la sede central, cuando estaba en Juan Rabanal o cuando luego se fue a la Esclusa. Cada 15 días, o a veces más todavía, pero bueno, como mínimo, aproximadamente cada 15 días yo iba a dar cuenta de los resultados de mis gestiones y, por supuesto, de los pasos que iba dando uno a uno en cada uno de los convenios, como los 10 ejemplos que he explicado en mi primera comparecencia, con otras entidades públicas o privadas. ¿Ante quién despachaba yo? ¿A quién le daba cuenta? Fundamentalmente ante el director general técnico, don Fernando Villenrueda, pero también despachaba en momentos determinados, para asuntos determinados, con el director de Organización y Sistemas, don Joaquín Morales Martín, con el director de Administraciones Públicas, don Fernando Villenrueda, y también
con el director de Consultoría Pública, don Juan Carlos Díaz Macías. Estas 4 personas de la alta dirección de FACE son ante quienes yo despachaba mi trabajo, pero fundamentalmente con el número 1, con el director general técnico. ¿Y nos puede explicar usted, señor Torres, pues esas distintas personas, tanto el director general técnico, el director de organización y sistemas, el de administraciones públicas o el de consultoría pública, qué control llevaban sobre el trabajo que usted hacía? ¿Nos lo puede detallar? Hombre, el control es muy claro, que yo le iba contando, si quiere le pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando estaba gestionando el convenio con el Ministerio de Defensa, pues yo le iba contando mis reuniones de trabajo con esa entidad pública, nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa, y se lo iba contando, en este caso era al director general técnico, y cómo creía yo que había que enfocar el tema, qué propuesta o qué borrador había en lo alto de la mesa para firmar el convenio, qué modificaciones a una propuesta que había puesto yo encima de la mesa se hacían desde la Subdirección General de Tropa y Marinería, por ejemplo, y en definitiva para ir encajando y que respondiera a los objetivos tanto de la Fundación, a la que yo me debía, como a los objetivos del Ministerio de Defensa. Por poner otro ejemplo concreto, con don Juan Carlos Díaz Macías, que luego supongo que saldrá, porque me preguntarán ustedes, bueno, ustedes me van a preguntar de lo que quieran, y yo estoy aquí para responder, por supuesto, pero si me permiten, es una referencia muy concreta. Mire, cuando yo me marcho varios días a Perú a dar una conferencia sobre experiencia de gestión local en España, había más de 100 alcaldes, 116 regidores, le llaman a ellos alcaldes o regidores, ¿verdad? Yo, para tomar esa decisión, yo no me mando solo, como es natural. Previamente, el 7 de julio del 2010, el 24 de febrero de 2011, me he equivocado de convenio, estamos en la experiencia de Perú. El 24 de febrero de 2011 se me propone por parte de don Juan Carlos Díaz Macías, como director de Consultoría Pública, que si estoy dispuesto a ir a Perú a dar esta conferencia ante más de 100 alcaldes. Yo, como es natural, le digo, me mandó documentación vía email, como es natural, yo la estudié, fui a verlo, tuvimos varias reuniones de trabajo y rápidamente dije, yo estoy dispuesto, como siempre he estado dispuesto a cualquier cosa, pero aquí y antes, y mientras viva. Perdón mi expresión, es una expresión emocional, perdón si falto en algún momento al respecto. Así que esos son ejemplos de cómo yo daba cuenta, y por supuesto, pues por ejemplo, muchísimas, para el convenio con las mujeres progresistas, pues yo, borrador que trabajaba en la sede, aquí en Sevilla, en la sede que existía entonces de las mujeres progresistas de Andalucía, pues yo los borradores se los pasaba, en este caso era don Manuel Villén, y él lo veía con su equipo técnico, y entonces íbamos afinando y concretando, y luego había que pasar algunos convenios a la asesoría jurídica, como es natural, y entonces a algunos otros miembros, por ejemplo, quiero recordar que en el convenio con Cartuja 93 hubo una serie de aportaciones por don Joaquín Morales, el director de organización, y efectivamente yo le mandé ese borrador de convenio, esa propuesta de convenio, también ante la señora letrada, que bueno, lo tengo en la documentación para deciros cómo se llama esta persona, que era la responsable jurídica, a quien me dijeron que le tenía que mandar el convenio. Por tanto, el control sobre mí era real y práctico.
Gracias, señor Torres. ¿Sabe usted que, como aparece en la citación que usted ha recibido para asistir a esta comisión, que el objeto de la propia comisión, esta es una comisión aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde estamos representados pues todos los grupos parlamentarios, y el objeto de la misma es conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. ¿Usted conoce, señor Torres, en el tiempo que trabajó en la FAFE alguna irregularidad? No, absolutamente nada. No conozco ninguna irregularidad. Quería también pues que detallara algunos de los convenios que usted ha relatado y que también a partir de ahora también podremos verlo en la documentación pero yo creo que en ese trabajo para el desarrollo de los convenios, pues entre la FAFE y las distintas entidades que usted ha mencionado, pues tendría que desplazarse a varios sitios para llevar a cabo ese trabajo. En esta comisión pues han pasado por aquí compañeros suyos y han relatado, y nosotros también le hemos preguntado sobre los controles económicos y financieros, los controles de dieta, los controles en el caso de los viajes, que supongo que usted también habrá hecho para el desarrollo de su trabajo, de este trabajo que usted pues nos ha explicado de forma exhaustiva. Pero nosotros queremos conocer, señor Torres, si usted tenía gastos de viajes, de dieta, cuando realizaba esos trabajos. Por supuesto, como es normal. Si yo iba a Almería y fui bastantes veces a entrevistarme con el personal directivo de Agrupa Ejido, pues efectivamente había que gastar gasolina, ¿no?, o gasoil, en fin, combustible. Los gastos que yo realizaba eran los necesarios e imprescindibles para ejercer mi trabajo. Fundamentalmente, gastos de combustible. ¿Perdón? ¿Algún problema? Mensualmente entregaba todas las facturas correspondientes y se me abonaban mensualmente en mi cuenta. Sí, ¿y ante quién justificaba usted esos gastos? Y la documentación que usted presentaba, supongo que ha dicho factura, pero ¿ante quién justificaba usted esos gastos? Ante quien correspondía, ante la dirección económica de la Fundación. ¿Y tenía usted alguna tarjeta de crédito para esos gastos, señor Torres? No. Yo nunca tuve tarjeta de crédito de ningún organismo de FAFE. De FAFE yo no tuve ninguna tarjeta, no sé lo que es eso. Yo tengo tarjetas de representación o lo que se llama tarjetas de visita, porque como cualquier empresa, si usted va a entrevistarse con un ministerio o con una empresa, en este caso Agrupa Ejido, por ejemplo, si usted no dice quién es y además presenta una tarjeta como la que me hizo la FAFE, porque se ha dicho por ahí, se han dicho tantas barbaridades, ¿verdad? Pero se ha llegado a decir que alguien, que Antonio Torres se hizo con una tarjeta, como si yo la hubiera falsificado o la hubiera robado, de verdad. Vamos a hablar en plata entre nosotros, ¿no? La tarjeta yo la pedí y se me hizo en la dirección de FAFE. Aquí está, Antonio Torres García, director de Recursos Externos, cuando estábamos en Juan Rabanán y cuando estábamos en la carretera de la Esclusa. Antonio Torres García, director de Recursos Externos. Esta es la tarjeta, la única tarjeta, no de dinero, sino tarjeta de visita que yo llevaba o bien al Ministerio de Defensa, o bien a Agrupa Ejido, o bien a cualquier organismo o entidad sin ánimo de lucro con las que también teníamos convenios y colaboración. Sí, señor Torres, y en el ámbito de la formación, en esta comisión pues se ha detallado y se han puesto encima de la mesa algunos datos de acciones formativas que se realizaban desde la FAFE en su ámbito temporal de actuación desde 2003 a 2011. En concreto, algunos comparecientes pues han relatado cómo en el ámbito de esta formación pues esta fundación atendió y formó en diferentes programas a cerca de 130.000
personas desempleadas y ocupadas, llegando a acumular más de 1 millón de horas de formación profesional para el empleo y a superar más de 9.000 acciones formativas. ¿Usted participó o tenía alguna relación con la formación que realizaba la FAFE? Mi trabajo era obtener recursos externos en beneficio de la Fundación. Las actividades formativas que evidentemente se realizaban en FAFE las llevaban a cabo otras compañeras y compañeros, que además, por cierto, lo hacían muy bien, pero que no lo digo yo. Que alguien podría decir, bueno, ¿usted qué va a decir? No, yo no lo digo solo, sino lo dicen también organismos nacionales y de la Unión Europea, que públicamente le dieron su reconocimiento a la actividad de mis compañeras y de mis compañeros en FAFE. Solo puntualmente, en relación a la pregunta que usted me hace, hice algunas aportaciones, por ejemplo, a la memoria técnica y justificativa del proyecto de acción experimental de producción hortícola en el Bajo Guadalquivir, Lebrija. En esa memoria técnica hice hincapié en la importancia de la formación de los técnicos agrícolas y de la figura de los maniceros, que es una cosa que a veces o bien no se entiende bien o no se ha utilizado bien, porque esa figura, llevada bien y con formación adecuada, es clave para la productividad y la eficiencia, en concreto, del proyecto que teníamos entonces encima de la mesa, que era el proyecto de Agrupaejido con el Bajo Guadalquivir, ¿verdad? Ahí intervine, pero solo puntualmente y haciendo propuestas en positivo. Pero el gran mérito de las actividades formativas, de toda la actividad de FAFE, la llevaban otros compañeros y otras compañeras. Sí, señor Torres, centrándonos en su trabajo dentro de la Fundación, en ese desarrollo de convenios de colaboración que usted hizo, pues tanto con entidades públicas como privadas, pues en esta comisión algunos comparecientes pues sí que han tenido a bien mencionar algún convenio concreto, como era el convenio de defensa y al que usted se ha referido antes como el convenio de tropa y marinería. ¿Nos podría dar algún detalle más de este convenio y la valoración que tiene usted, las mejoras que se produjo en Andalucía en la formación y en el empleo? Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. ¿Cuántos minutos tengo, presidente? Voy a ser breve. Le quedan 3 minutos y medio al Grupo Socialista. Pues voy a tratar de ser breve. Sobre el convenio Ministerio de Defensa y Fundación FAFE. Durante el año 2004, como director de Recursos Externos de FAFE, comencé a plantearme la posibilidad de impulsar un convenio de colaboración entre la Fundación FAFE con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Pero insistentemente yo me preguntaba, ¿qué podíamos tener en común las dos entidades en apariencia muy distintas y tal vez distantes, para que ambas pudieran estar interesadas en escucharse mutuamente y, en definitiva, llegar a firmar un convenio de colaboración, que era precisamente mi tarea profesional como director de Recursos Externos de FAFE? Entonces es cuando descubro que sí, que había una posibilidad real y fundamentada para proponer este convenio de colaboración. Había percibido, por experiencia profesional, una fortaleza en la Fundación FAFE, la capacidad de diseñar y gestionar proyectos de acciones formativas. Y por parte del Ministerio de Defensa, también había percibido, a través de los medios de comunicación, una necesidad. Fortaleza en FAFE, necesidad en el Ministerio. Si a los jóvenes se les ofrecieran mayores posibilidades de inserción laboral al finalizar su compromiso temporal con las Fuerzas Armadas, seguro que tendrían un gran aliciente para ingresar en los ejércitos. Lo que necesitaba una de las partes lo podría aportar la otra,
Entonces, ¿a qué estábamos esperando? Por todo ello, me puse manos a la obra. Evidentemente, experiencias positivas, anteriormente referidas, o que podríamos referir más adelante. Durante más de 2 décadas, de 20 años, con varios ministros y altos cargos del Gobierno de España, tanto del PSOE como del PP, y de la Junta de Andalucía, con los que yo había suscrito múltiples convenios de colaboración, fueron los que me llevaron a decidirme a contactar directamente con la Subsecretaría de Defensa del Ministerio. La primera entrevista que mantuve con el subsecretario del Ministerio de Defensa se produjo en Sevilla, concretamente en la base militar de Tablada en 2004. En aquella primera reunión de trabajo le planteé la posibilidad de dicho convenio. Previamente había informado a la Dirección General de FACE de la entrevista que iba a mantener con don Justo Zambrana Pineda. Posteriormente, en Madrid, en la sede del Ministerio de Defensa, mantuve varias reuniones de trabajo con el subsecretario de Defensa y con don Francisco Sanchís García, subdirector general de Tropa y Marinería. En dichas reuniones se diseñaron las líneas generales del posible convenio de colaboración. Seguidamente, la confección y redacción concreta del texto del referido convenio, participamos directamente la persona referida anteriormente como subdirector de Tropa y Marinería del Ministerio de Defensa y yo mismo como director de Recursos Externos de FACE. Se elaboró una propuesta de borrador, él hizo recomendaciones que fueron acogidas y que por fin el día 3 de junio se firmó en Cádiz, en San Fernando, se firmó el convenio entre el subsecretario y el consejero y presidente de FACE de la Junta de Andalucía. Como ejemplo evidente de dedicación y tareas en el referido convenio, tengo aquí que me gustaría, pero lo admito, lo respeto y no tengo nada que alegar como problema, tuve varias reuniones de trabajo. Aquí están ejemplos concretos de las reuniones de trabajo con el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, esto se lo traigo para su disposición, sin ningún tipo de problema. Aquí no tengo nada que ocultar, todo con transparencia. En esta reunión aparecen don Francisco Sanchís García, Ministerio de Defensa, con su número para que todo el mundo pueda identificar. Número 2, don Juan Manuel Fuentes Doblado, Junta de Andalucía, Director General de Formación para el Empleo. Número 3, Joaquín Morales Martín, FACE, director de... Vaya finalizando, señor Torres. ¿Perdón? Vaya finalizando. Voy terminando. Y don Antonio Torres García, director de Recursos Externos, de FACE, con el Ministerio de Defensa, con los militares aquí, que estos son militares reunidos en esa reunión. Ese es el ejemplo que yo puedo decir más cosas, pero supongo que me lo preguntarán las personas que están aquí y que todos los que estamos aquí le tendremos cariño a nuestro Ministerio de Defensa, ¿verdad?, con quien firmamos un convenio del que me siento humilde, pero sanamente orgulloso. Muchas gracias. Sí, rápidamente. Sí, para terminar, señor presidente, agradecerle al señor Torres y que aprovecharemos el segundo turno para seguir con nuestra comparecencia. Muchas gracias. Gracias. Damos por finalizado el turno de intervención del Grupo Socialista y vamos a continuar con el turno de intervención del Grupo Popular por tiempo máximo de 25 minutos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora diputada doña Ana Vanessa García. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Torres. En primer lugar, agradecerle que asista usted a esta comisión de investigación sobre la FAFE y también agradecerle que declare. No es habitual entre sus compañeros de filas políticas declarar en esta comisión. De hecho, todos han salido corriendo o han dado la callada por respuesta. Por tanto, desde el Grupo Popular le agradecemos que usted esté respondiendo a las preguntas de los grupos parlamentarios. Bien, la FAFE, por mucho que insista el Grupo Socialista, no murió en 2011, sino en 2016, subida de 2003 a 2016, por mucho que insista, como digo, el Grupo Socialista.
A ver, señor Torres, a mí, al Grupo Popular nos gustaría que aclarase algunas cuestiones y para centrarnos, usted fue alcalde de su pueblo del año 79 al año 2003, pierde las elecciones el 25 de mayo de 2003. Perdón, ¿ha dicho usted pierde las elecciones? ¿Lo ha dicho usted? Es que he oído mal. Sí. Bien, muchas gracias, ahora le respondo. Vale. Le han mentido. Señor Torres, le ruego que se dirija... Con todo respeto, se lo digo. Le ruego que se dirija con más mentirá respeto a los INE. diputados Presidente, y sobre todo que le le... respeto a ella y a usted. Que no digo que ella Mentirá la mienta. página web de- Que yo no digo que ella mienta, perdón, a lo mejor no he sabido explicarme y pido disculpas. No, será la... He dicho otra cosa, no que usted Estoy en mi mienta. turno de palabra, señor Torres. Perdón. Bien, mentirá la página web de los resultados electorales de las elecciones municipales de 2003. Vale, pero lo que sí pierde usted es la vara de mando de alcalde el 14 de junio de 2003, pleno de constitución de ese año. Y milagrosamente entra usted a trabajar como directivo en FAFE el 1 de julio de 2003. 2 semanas estuvo usted nada más entre un cargo y el otro, cosa que yo pues le alabo, la gran suerte que tuvo usted. Y mire, ha explicado usted que va usted a hablar a FAFE y dice que usted tiene unas capacidades para desempeñar un puesto de trabajo y le propone que le ofrezcan ese puesto de trabajo. ¿Eso es así, señor Torres? Sí, voy a responder. ¿Usted ha terminado Sí. esta primera parte? Sí. Mire, le pido disculpas si no se ha interpretado bien mis primeras palabras. Lo que he querido decir que a usted le han mentido es exactamente eso. Cuando usted afirma aquí que yo perdí las elecciones en el 2003, no es porque usted se lo invente, como es natural, ¿verdad? Sino porque alguien se lo ha dicho. Sí, la página. Incluso ha querido usted demostrar que eso era cierto porque en los resultados electorales que aparecen en el boletín oficial, claro está, no aparezco yo como alcalde, claro. Porque yo decidí, un año antes de esas elecciones, no presentarme. Lo decidí voluntariamente y yo no fui candidato a esas elecciones. Y mucha gente ha dicho en los medios de comunicación y me ha machacado sobre eso. Es que, claro, como perdió las elecciones, pues pobrecito, se había quedado en paro y tenía que buscar un trabajo donde fuera. No, las cosas no son así. Yo, un año antes, ya no había decidido yo no presentarme a las elecciones. Luego, no en 2 semanas busqué yo el puesto de trabajo. Pues esa es la pregunta. Yo- ¿Cómo buscó usted el puesto de trabajo? A eso le respondo. Pero si usted me acepta que yo no perdí las elecciones... Se la acepto, la perdió el PSOE, correcto. Responda, por favor. Bueno, mire usted, yo no me presenté a las elecciones, No, no. es lo que le puedo decir. Bien. Y si eso lo acepta usted, yo le respondo a usted, perfectamente le respondo, porque es que además lo he explicado con pelos y señales, he explicado cómo entro yo en FAFE. A mí me hacen no una entrevista, sino 2 entrevistas, y en esa entrevista, como he hecho siempre. Mire usted, yo fui profesor en la Universidad de Sevilla durante 15 años, o durante 10 años, perdón, desde el año 75 hasta el año... bueno, lo tengo en mi currículum, 10 años, desde el 75 al 85, exactamente, esa es la de esto exacta. Y yo lo que hice fue entrevistarme con el catedrático con el que mandaba. Y les puse, bueno, él me conocía porque yo había sido alumno suyo. En este caso yo no conocía al director general de FAFE, de nada y para nada, no le conocía. ¿Y quién llama Pero a quién, sí, señor perdón, Torres? Perdón, ¿Le llama él a usted o lo llama usted a él? No, yo llamo y pido una entrevista de trabajo para ofrecer mis servicios profesionales. Lo he dicho y se lo he explicado a la pregunta que me hizo doña Noelia, y lo mismo se lo digo a usted. Yo puse en valor, por supuesto, si uno va a pedir trabajo, tiene que decir para qué sirve uno, ¿no? Pero no porque es que yo me lo invento, no. Porque es que era público y notorio. Usted es más joven y a lo mejor, evidentemente, no se puede tener ningún tipo de relación con eso, ¿no? Quiero decir, de recordatorio. Pero
al alcalde de Lebrija le conocían en muchos sitios, de administraciones públicas. En Bruselas, aunque está feo que yo lo diga, pero si es verdad, ¿no? ¿Por qué lo voy a ocultar, no? Yo fui a Bruselas a defender un proyecto de empleo juvenil antes de que España estuviera en la Unión Europea. Sí, aunque parezca contradictorio, no lo es. Fui invitado por la Unión Europea para eso. En definitiva, a lo concreto. Sí. A lo concreto. Yo con mi currículum lo puse encima de la mesa y digo, estos son mis humildes o mis fuertes, mis fortalezas, mis capacidades, mis estudios, porque es que se ha dicho también que ni tenía estudio, ni tenía preparación. Mucha gente lo ha dicho, que no estaba capacitado, que el único mérito, se lo he oído a algunas personas se lo he oído, el único mérito del señor Torres para ser contratado por FAFE era tener el carné del PSOE. Pues mire usted, para pedir yo trabajo en FAFE o en cualquier lado, nunca enseñé ningún carné, el de mi partido, tampoco. Lo respeto, por supuesto, y estoy orgulloso de ser socialista, pero para nada he utilizado jamás el nombre de mi partido para buscar beneficio personal. Yo lo que puse encima de la mesa eran argumentos muy serios y muy fundados, porque el alcalde de Lebrija había estado formándose como directivo en el Centro de Formación Euroforum Felipe II del Escorial, en Madrid, en el Instituto Internacional de San Telmo. Señor Torres, disculpe que Perdón, le interrumpa, que le solo estoy tengo diciendo... 25 minutos. Ya, No, me ha respondido usted a la pregunta. Le he respondido. Fue usted quien llamó al señor Villén y le ofreció su No, formación. perdone, no me resuma usted resume lo que usted quiera, pero usted respeta que yo he dicho que lo que puse encima de la mesa Sí, fueron pero que usted llamó al señor Villén y le puso sus méritos y le dijo que podría trabajar el FAFE. ¿Bien? Que podía, de acuerdo, el señor Villén, que pedía trabajar que en FAFE, pedía usted trabajar porque en FAFE. lo mismo que ayudé Señor a Torres, otros discúlpeme, Perdón. pero prefiero que seamos más concretos porque solo tengo 25 minutos. Perdone. Y bien, y vamos a ir al grano porque son cuestiones muy importantes. Bien, el señor Villén le dice qué abanico de puestos tiene para usted. Le ofrece le dice, mire usted, tengo aquí vacante la Dirección de Relaciones Externas, o tengo vacante tanto, o no tengo vacante ninguna. ¿Qué le contesta, señor Villén? No, mire usted, como a mí, yo estoy aquí declarando y además tengo que seguir declarando en el juzgado. O sea, que hay muchas personas que han llegado aquí y han dicho, y yo lo respeto, porque hay que respetar el derecho de todo el mundo. Hay que respetar el derecho a no declarar y también hay que respetar al que declara, digo yo, ¿no? Bueno, pues... perdone, la pregunta exacta era... Era si cuando usted llama al señor Villén y le ofrece sus servicios, él le dice qué puestos tiene libres. Perfecto. No, es que el 1 de julio, o el 7 de julio, en julio de 2003, es cuando a mí se me hace el primer contrato temporal en FAFE. Y en ese tiempo, y usted seguro que tendrá toda la documentación, porque llevan ustedes varios meses dedicándose, entre otras cosas, a esto, ¿verdad? No había organigrama en FAFE todavía. Yo no lo sabía, ni pregunté. Yo no pregunté. No era mi objetivo, ni mi preocupación, cuál es el organigrama de FAFE. No había organigrama. Yo expuse lo que yo podía, el servicio que yo le podía dar a FAFE. Y esa es la razón por la que el director general técnico toma la decisión que yo he oído, porque me he preocupado por respeto a vosotros, al Parlamento, al presidente y a toda la comisión. He visionado la actividad de toda esta comisión, desde el principio hasta el final, las he visionado. Y gracias por esa transparencia de ponerlo en la tele para que todo el mundo podamos enterarnos. Y efectivamente,
Iba a decir algo, pero son muchas No, cosas. no se preocupe. No, si yo Le quiero, ofrece, de verdad, con señor todo Torres, respeto, le digo ofrece que el quiero señor responderle Villén exactamente a lo que usted me pregunta. Por eso, ¿le ofrece al señor Villén la dirección de Relaciones Externas? ¿Es el puesto que le ofrece? No, vamos a ver. El nombre de mi responsabilidad Sí, se lo puso usted. es de propuesta de ambos, porque él cuando... a esto iba. Cuando él me vio, él me conocía, yo no lo conocía a él, pero él había oído hablar de Antonio Torres, que en Bruselas esa era la idea que tenía él, y eso es lo que él ha manifestado en sede judicial. Que él dijo, esto es una oportunidad. O sea, tener a Antonio Torres en FAFE era una oportunidad, según el criterio de la dirección técnica de FAFE, era una oportunidad para conseguir recursos. Y por eso, en mi tarjeta, por supuesto, por acuerdo de ambas partes, de la Dirección General Técnica de FAFE y de mi persona, por eso en mi tarjeta pone director de recursos externos, independientemente de que no estuviese hecho todavía, que no estaba, el organigrama, ¿verdad?, de la FAFE. Bien. Ahora creo que le he respondido Entonces, exactamente. efectivamente, usted Muchas y el gracias. señor Villén conjuntamente diseñan ese puesto de dirección para aprovechar mejor sus cualidades, de acuerdo. Puesto de dirección que, según conocemos, y según dicen también los documentos judiciales, no tenía personal a su cargo, ¿o tenía usted a alguien a su cargo? No tenía ningún personal a mi cargo. Yo estaba a cargo de conseguir los recursos para la FAFE. De acuerdo. Yo trabajaba con mi ordenador y mi experiencia. Y, por supuesto, no iba a la sede todos los días, como también se me ha criticado por eso. Yo iba cada 15 días a dar cuenta de mi trabajo. Pero como lo que tenía que conseguir eran recursos humanos y económicos. Esos recursos no estaban en un despachito donde tenía que, por lo visto, haber estado sentado y entonces nadie me hubiera molestado ni nadie me hubiera planteado ningún problema. Los recursos estaban fuera, estaban en los ministerios, estaban en las asociaciones, estaban en las entidades públicas y privadas. Allí es a donde yo iba. Bien, por tanto usted se dirigía a usted mismo como alto directivo y además inventó el teletrabajo. Fue un adelantado a esta pandemia que estamos viviendo. Permítame la broma. Bien, no sé si conoce que el patronato de la FAFE tenía que tener conocimiento de los nombramientos de altos cargos. ¿Le comentó el señor Villén si había consultado o debía consultar con alguien, en este caso el presidente del patronato, que era el consejero de Empleo, su nombramiento? Pues mire usted, como entre mi primera entrevista y la segunda pasó una semana, pues yo no sé si él consultó, pero ¿quién era yo para preguntarle al director de una empresa, en este caso pública, de, oiga, usted en calidad de quién me va a contratar o tiene que pedirle permiso a alguien? Yo iba a preguntar eso, jamás se me ocurriría, ¿no? Yo parto de si voy a pedir trabajo a la persona que representa a una empresa, pues que efectivamente... Bien, vale, no le dijo nada. Y una cosa que usted ha afirmado, y con todo respeto le digo que no es así. Yo no me dirigía a mí mismo, ¿eh? No. Preguntó si tenía Yo usted personal, pero he dicho que creaba no. el trabajo mío, lo creaba, pero siempre bajo la dirección de la dirección técnica o de otras direcciones generales, como he explicado anteriormente. Perdón, otras direcciones técnicas no la dirección general técnica, sino otras direcciones dentro de FAFE. Yo no me dirigía a mí mismo, le quiero aclarar. Bien, pero no tenía personal a su cargo, de acuerdo. Señor Torres, por tanto, usted se refiere constantemente a que, entiendo que es un error al expresarse, habla de empresa, es coloquial, entiendo, pero quiero que quede claro porque nos están viendo los andaluces y además esto consta en el diario de sesiones, que de lo que estamos hablando es de una fundación pública en la que para entrar a trabajar se debería de haber tenido respeto a los procesos selectivos y a los principios de igualdad, mérito y capacidad, cosa que en este caso no ocurrió. Y quiero que quede claro porque se ha mencionado varias veces, se ha hablado de empresas, pero estamos hablando de una fundación pública.
Bien, señor Torres, ha relatado usted los convenios que dice que gestionó. Y mire, la FAFE se extingue en 2011 y se liquida en 2016, pero un año antes... Perdón. La FAFE se extingue en 2011 y se liquida en 2016. Un año antes de esa extinción ya se sabía que eso iba a ocurrir. Y de hecho en la última reunión del patronato ya se anunció, etcétera, etcétera. Y sin embargo usted habla de convenios que usted estaba cerrando en marzo de 2011. ¿Nadie le avisó que la fundación se iba a extinguir? Absolutamente nadie, se lo digo con toda sinceridad. Es más, usted creo haber oído, es que a veces no se escucha bien, perdone, creo haber oído que un año antes ya se sabía que la FAFE se iba a extinguir. Y entonces, ¿yo qué pintaba el director general de Consultoría Pública diciéndome, enseñándome una documentación de la Agencia de Cooperación Internacional que solicitaban expertos? Y le agradecí que me conceptuaran a mí como experto, ¿no? De hecho lo intento con mis defectos y mis virtudes como toda persona humana. Ir a no sé cuántos miles de kilómetros, a Lima, a Perú, a hablarle a 100 y pico de alcaldes. Pues le hablé y les encantó, además, le puedo decir que les encantó, y que le felicitaron a la AFI, desde la presidencia del Consejo de Ministros de Perú, le felicitaron por mi humilde actuación ante esos 100 alcaldes. Ahora, yo iba a saber que la FAFE se iba a extinguir en el 2011, si yo llego a saber eso, por favor, entonces hubiera sido, yo qué sé, no sabía absolutamente nada, se lo digo de corazón, ¿eh? Pues fíjese que bien estaba coordinada la FAFE, ¿verdad? Porque, como le digo, en la última reunión del patronato, que fue en diciembre de 2010, ya se anunció que la FAFE si me permite, muy brevemente, es una frustración. Lo entiendo perfectamente. Porque varios de los convenios no se llegaron a firmar porque un mes antes... Lo entiendo perfectamente, señor Torres, lo entiendo perfectamente. Muchas gracias. Mire, hablando de esa comparecencia que hizo usted en la ciudad de Lima ante más de 100 alcaldes, sí, que no me cabe duda que es cierto que su aportación respecto a la participación ciudadana, las políticas municipales y demás fue brillante, porque entiendo que después de 24 años de alcalde tenía usted una gran experiencia, pero claro, creo que eso también demuestra que una fundación creada para la formación de empleados y desempleados andaluces, pues claro, para participar en ese tipo de foros, lógicamente necesitaba tener a muchos exalcaldes socialistas y concejales para este tipo de cuestiones. Esto es una opinión mía, señor Torres. Claro, porque que FAFE participe en una cosa de esta, pues la verdad es que es curioso. Yo solo, al hilo de esto, solo le quiero preguntar, ¿quién pagó este viaje a Lima? Muy buena pregunta. Le felicito por esa pregunta. Gracias. Porque tiene una respuesta muy clara. Porque he oído en anteriores comparecencias que alguien se ha atrevido a... Bueno, todo el mundo está en su derecho, ¿verdad?, como tenemos libertad de expresión, a poner en cuestión eso de la cooperación para el desarrollo. ¿Qué es eso de la cooperación para el desarrollo? Se dijo aquí, ¿cómo que el dinero y la frase, el dinero de los parados para la cooperación del desarrollo? Mire usted, el viaje y todos los gastos de mi viaje a Perú para hablarle a 100 alcaldes los pagó el programa PRODE, no FAFE, sino PRODE, que como usted muy bien sabe, es un programa europeo. Y eso fue, además lo tengo por escrito, que la responsable de la AFI le comunica al director, a don Juan Carlos Macías, esa frase en concreto: los gastos de los expertos correrán a costa los paga el PRODE. Luego, no fue dinero de la FAFE, que nadie se atreva a decir, con dinero de los parados se fue el alcalde de Lebrija. Es que son capaces, algunas personas, no digo usted, por favor, Dios me libre, pero algunas personas es capaz de decir eso. Se fue a Perú con el dinero de los parados. No, me fui a Perú con un fundamento, lo pagaba el PRODE. Le agradezco de verdad su pregunta. De nada, señor Torres, pero es curioso, ¿no?, que la Agencia de Cooperación al Desarrollo, para participar ante
más de 100 alcaldes y hablar de experiencia municipal. Pero, ¿qué es lo que le parece mal, de verdad? No, no me parece mal. Me llama la atención que llame a FAFE para participar en eso en lugar de llamar a la FAM, por ejemplo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Pero bueno, ya le digo, eso justifica aún más que hubiese muchos cargos concejales y exconcejales y alcaldes socialistas en FAFE. Lo justifica perfectamente. Mire, señor Torres, hemos tenido conocimiento... No sabemos si es cierto, por eso le pregunto que usted tenía un sueldo de algo más de 45.000 euros al año. Sin embargo, que según la agencia tributaria en 2010 usted cobró de FAFE 74.040,59 euros. Y mi pregunta es, ¿le subieron ese año el sueldo? Mire usted, yo lo que tengo aquí es ni más ni menos que un documento que está también en el juzgado, donde aparecen lo que cada año yo cobré en bruto. ¿Y usted de qué año me habla, perdón? Del año 2010. ¿Del año 2009? 10. 10. Aquí pone 2010, 68.752,29. Eso en bruto. Neto en nómina, 47.065 euros en el año 2010. Y quiero aclarar, porque le agradezco también su pregunta, en cuanto a lo del sueldo, porque mi sueldo, ni más ni menos, que era el sueldo normal de un técnico superior, efectivamente, porque, con todo mi respeto a los técnicos medios, pues también en todas las entidades, las fundaciones, las empresas públicas y privadas, existen técnicos medios y técnicos de grado superior, ¿verdad? En mi situación, como era técnico de grado superior, efectivamente el sueldo que yo cobraba era el sueldo que cobraba cualquier técnico superior en cualquier tipo de empresa pública o privada. ¿Cuándo puede venir algún problemita? Pues muy fácil. Cuando no se habla de los 8 años, alguien dice una cantidad bruta, habla de cerca de 50.000 euros, de 500.000 euros, no habla de que es en 8 años de trabajo y no habla de que es bruto. Pero claro, la verdad siempre llega a su sitio. Y en 8 años, si se cuenta todo, pues hay que contar lo que uno gana al mes. Y yo ganaba al mes lo mismo que un técnico de grado superior de cualquier empresa pública o privada, fundación pública o fundación privada. Eso es lo que yo ganaba. Bien, hombre, señor Torres, es importante, usted que ha dedicado muchos años al servicio público, hablar del dinero bruto, porque el dinero, todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, nos pagan el sueldo los andaluces y pagan el bruto. Otra cosa es lo que cobramos nosotros de neto, pero pagan el bruto y por eso es importante hablar del dinero bruto, porque además eso luego repercute en nuestra pensión. Así que es importante hablar del dinero bruto. Por tanto, la pregunta, señor Torres, era que si le habían subido en algún momento de esos 8 años el sueldo o usted mantuvo el mismo sueldo desde que entró. Pues la verdad es que normalmente al principio cobré no lo mismo que cuando pasó 8 años, pero yo creo que eso es normal, ¿no? En cualquier fundación pública o privada, ¿no? A lo mejor hay una subida a veces en una fundación pública o privada, o en 8 años uno va a seguir ganando siempre lo mismo. Pero vamos, ya digo, en torno a lo mismo que cualquier técnico de grado superior en cualquier empresa pública o privada. De acuerdo. Señor Torres, también se ha comentado que durante el tiempo que estuvo usted como director de recursos externos de FAFE, también estuvo usted formándose y, como digo, se ha comentado, se ha dicho que FAFE le pagó la mitad de un máster. ¿Esto es verdad? Por Sí, algo sí. más de 2.000 euros. Le voy a explicar. Le voy a explicar muy exactamente. Perdone. Porque efectivamente yo durante toda mi vida he procurado formarme. Y aquí tengo también a vuestra disposición
Aquí tengo mi currículum al completo. Y efectivamente, yo empiezo a formarme, bueno, desde siempre, ¿no? Y todavía hace no mucho tiempo. Yo ya personalmente, después de haber dejado FAFE y de estar jubilado, yo he hecho un máster en la Universidad de Sevilla. Y uno de los profesores, cuando me ve, me dice, Antonio. Digo, sí. Dice, tú eres Antonio Torres, ¿no? Digo, sí. Dice, pero si tú has sido profesor mío. Digo, sí. Yo fui profesor tuyo en psicología en Sevilla, porque me llevé 10 años de profesor, y ahora estás tú de profesor aquí y yo estoy de alumno, aprendiendo. El tema es lo de menos, ¿verdad? Lo importante es que efectivamente yo siempre me formé. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, pagaba siempre mis formaciones con mi dinero. Pero es cierto que en el año, se lo digo exactamente, en junio del 2004, yo hago un curso de experto universitario en comunicación institucional y marketing político en la Universidad de Sevilla, impartido por la Universidad de Sevilla. Y yo, porque el convenio colectivo de FAFE, de la Fundación FAFE, permitía que una persona que quisiera estudiar algo que tuviera que ver con su trabajo, y tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Porque, figúrese, si uno es experto universitario en comunicación institucional, sabrá comunicarse institucionalmente bien con un ministerio, por ejemplo, ¿no? Si no es experto en comunicación, también lo puede saber perfectamente. Pero si lo hace, bien. Pues el 50% de lo que costó ese máster lo pagué yo de mi bolsillo. Y no me importó. ¿Por qué? Porque yo quería aprender. Porque quiero seguir aprendiendo todavía. También de vosotros. Y no lo digo con ninguna ironía, lo digo con todo respeto. Yo quiero aprender también de vosotros cuando me hagáis alguna crítica, porque hay un libro que yo aconsejé a los alcaldes de Perú que les encantó. Una queja es un regalo. Una queja es un regalo. Y si muchas personas directivas, políticos y no políticos, no, porque es muy fácil meterse, ¿verdad?, con los políticos, está de moda. Pero si tú, una persona directiva, esté donde esté, es capaz de escuchar las quejas de sus clientes, de sus votantes, les puede ayudar eso a cambiar. Pues eso fue, por eso yo fui a la universidad. Por eso, por supuesto que acepté lo que estaba en convenio colectivo, lo que era legal, pero yo pagué el 50% de ese máster, dado por la Universidad de Sevilla, la universidad pública, en donde yo empecé siendo estudiante y terminé siendo profesor, y luego alumno de nuevo. Muchas gracias. Está claro, desde luego, señor Torres, que los 2.250 euros que FAFE invirtió en su máster de comunicación institucional han sido muy rentables. Comunica usted perfectamente. Presidente... Pero perdone, ¿es que le molesta a usted que yo también hiciera un esfuerzo económico en formarme en comunicación institucional? No me molesta para nada. Estoy diciendo que aprovechó usted muy bien el máster. Es que como usted vuelve a recordar, que yo no sé qué cantidad. 2.250 euros. Eso no será la totalidad del curso, ¿no? No sé lo que FAFE pagó por ese máster. Señor presidente. No interrogue usted, señor Torres, por favor. No me molesta, señor Torres, absolutamente nada, no se preocupe. Vaya finalizando, señor. Termino, señor presidente, dándole de nuevo las gracias al señor Torres y ahora en el segundo turno continuaremos con alguna pregunta que ha quedado suelta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Señor Torres, yo sé que usted no lo hace con ninguna mala fe, pero no puede usted interrogar Sí, perdón. a los diputados, ¿verdad? Intentaré no volverlo. Muchas gracias.